El futurismo fue una corriente artística perteneciente a las vanguardias europeas del siglo XX que se originó en 1909 a partir de la publicación del Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Como movimiento, su objetivo era romper con la tradición moral, el pasado del arte y la poesía. Se destacaba por su exaltación de la velocidad, la fascinación por la novedad tecnológica, lo maquínico y el movimiento. Además, fue la primera vanguardia en publicar un manifiesto, es decir, una declaración de intenciones artísticas y filosóficas. Se presentaba como un movimiento actual, feroz y agresivo. Aunque su enfoque principal era la literatura, tuvo también una importante influencia en las artes plásticas, la arquitectura, el urbanismo, la moda, el cine y la publicidad. El futurismo se presentó en un periodo en el que Italia buscaba redefinir su identidad cultural y artística, al sus artistas sentir que se estaban quedando atrás. Fue además propulsado por los grandes cambios tecnológicos como el automóvil y el cine, que nos faltaban en asombrar al público. Sin embargo, es un movimiento que por su temple nacionalista, misógino y guerrerista se le asocia con el pensamiento fascista que emergió posteriormente con Benito Mussolini. Incluso, muchos futuristas, incluyendo especialmente a su fundador, Marinetti, se unieron al régimen fascista. Algunos otros se desilusionaron y se alejaron progresivamente. Los mayores exponentes del futurismo se enlistaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Pocos volvieron a casa, y quienes lo hicieron no necesariamente continuaron con el movimiento. Y para cuando Marinetti murió en 1944, ya el futurismo se había convertido en un movimiento académico que había abandonado su espíritu rebelde. Las características del futurismo no solo exigen una adoración por la máquina y el movimiento, pero simbólicamente pretenden conseguir una ruptura con el pasado clásico y sus cánones academicistas. Gracias a esto, se busca una lucha por la juventud y la modernidad, pues al considerar a Italia como una nación obsesionada con el pasado, los exponentes futuristas creían que este era un obstáculo para el progreso de la sociedad italiana. Esta mentalidad se esparció por distintas ciudades europeas. Para nadie es un secreto lo esencial del futurismo en el desarrollo artístico de la modernidad, pues al ser un movimiento pionero en la construcción de nuevos lenguajes para diferentes áreas de expresión artística, se consideró una de las primeras vanguardias del siglo XX que abriría paso para la existencia de algunas otras. En las artes visuales, el futurismo sentó las bases artísticas y revolucionarias de otras vanguardias del siglo XX, tales como en el dadaísmo, que bebe de la irreverencia del futurismo y exige un lugar dominante para el modernismo, o el surrealismo, que desafía el racionalismo de la cultura clásica e invoca la expresión metafísica del pensamiento. También el constructivismo, que tal como el futurismo rechazó las convenciones decorativas y ornamentales, incluyendo también la combinación del arte con la tecnología y sus diferentes posibilidades de representación. Una de las influencias más notorias es en el movimiento cubista, pues gracias a su representación de imágenes con movimiento y velocidad, utiliza el recurso de la superposición, la fragmentación y las múltiples perspectivas dentro de una sola imagen. Para el año 1913, Luigi Russolo, miembro del colectivo futurista y precursor del género musical llamado noise, se dedicó a encontrar la expresión futurista por medio de la música. En su manifiesto futurista, El arte de los ruidos, Russolo considera los ruidos del paisaje urbano como una especie de ruido blanco que acostumbra al oído colectivo a la velocidad de una sociedad industrial. De esta manera, apuesta por una concepción de la música donde infinitos ruidos del panorama urbano pueden reemplazar los múltiples tonos y colores que ofrecen los distintos instrumentos de una orquesta, pero que, por medio de lo electrónico, pueden variar y descubrir nuevas coloraturas en la música. Gracias a esta exploración musical, se seguían sintetizando las diferentes ramas del arte en una sola expresión futurista, evidenciado en esta pieza creada por Marinetti en el libro Cinq Tom Tom de 1914, donde quería captar visualmente los intrínsecos sonidos de la guerra, evocar sus sensaciones y traducirlos a la fuerza del lenguaje. Este panfleto es un perfecto ejemplo de la revolución tipográfica que planteó F.P. Marinetti en el año 1912, cuando compuso las primeras Palabras en libertad o Parole in libertà,
donde estas palabras no tienen ningún vínculo sintáctico ni gramatical y pueden existir individuales tanto en conjunto, pero sin las limitaciones de ser contenidas por frases o párrafos específicos. Esto es revolucionario tanto para el diseño tipográfico como para la fonética, incluyendo figuras onomatopéyicas de las palabras, creando así un puente de conexión entre la música, el lenguaje y las artes visuales. Combinano i materiali della lingua e dei dialetti, le formule aritmetiche e geometriche, i segni musicali, le parole vecchie, deformate o nuove, i gridi degli animali, delle belve e dei motori. Le parole in libertà spaccano in due nettamente la storia del pensiero e della poesia umana, da Omero all'ultimo fiato lirico della terra. Prima di noi gli uomini hanno sempre cantato come Omero, con la successione narrativa e il catalogo logico di fatti. Tra i versi di Omero e quelli di Gabriele D'Annunzio non esiste differenza sostanziale. Le nostre tavole parolibere invece ci distinguono finalmente da Omero, poiché non contengono più la successione narrativa, ma la poliespressione simultanea del mondo.